Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche para que juntos podamos estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos, mis queridos hermanos, qué bueno que nos puedan acompañar. Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para esta noche. Padre eterno, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Señor, en esta noche queremos rogar de tu auxilio, de tu ayuda, que nos ayude, Señor, a entender, a comprender tu palabra. Señor, a poder meditar en ella y ponerla en práctica. Señor, también te pedimos por las diversas necesidades que hay. Tú las conoces, Señor, y te pedimos que te puedas glorificar, Señor, en cada una de esas necesidades. Señor, dirígenos y ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Llame. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué bendición que nos puedan acompañar. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 7 y hoy vamos a meditar en el versículo 7, en los versículos del 7 al 9. Así que espero que tenga su Biblia, que la pueda abrir o encender, y vamos de los versículos 7 al 9 del capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. En el contexto, hermanos, del capítulo 7 se ponía el ejemplo, ¿no?, de una mujer, y se explica que si ella pierde al marido y pues contrae, diríamos, un nuevo matrimonio, una nueva relación, no había ningún problema, porque en este caso su pareja anterior ya había fallecido. Ahora, lógicamente, si su pareja todavía estuviera vivo y ella se junta con alguien más, entonces se le considera una mujer adúltera. En este sentido, hermanos, es interesante porque nosotros ya estamos muertos, ¿no? Y ahora estamos bajo un nuevo régimen, dice el versículo 6, el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, en lo que viene desarrollando Pablo, se podría hacer la pregunta, entonces, ¿la ley es pecado? Y es como se reflexiona en el versículo 7. ¿Qué concluiremos? Que la ley es pecado, y Pablo se está anticipando a que el argumento que se hizo del capítulo 7, versículo 1 al 6, donde explica que estábamos casados con la ley, pero ahora que hemos sido liberados de ella por nuestra muerte en Cristo, y que ahora estamos casados con Él. Llevará entonces a sus lectores a preguntarse si la ley de las que necesitábamos ser liberados, y que ahora es el antiguo mandamiento escrito, es en sí misma algo malo. Lo que se viene desarrollando, entonces, alguien podría decir, bueno, la ley entonces es mala. Y una vez más, hermanos, el apóstol da una respuesta corta, contundente, y que después la desarrolla, da una respuesta muy larga, podríamos decir, pero la respuesta corta, contundente, es: de ninguna manera. Si alguien piensa de esta forma, decir que la ley es pecado, y se está preguntando, ¿la ley es pecado? En ninguna manera.
no hay nada de malo con la ley de Dios, pero tenemos que entender para qué es la ley. Y el propósito de la ley es mostrarnos el carácter del pecado. Y vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos, creo que debemos de tener presente entonces para qué es la ley, cuál es el principal propósito de la ley, y creo yo que es para mostrarnos el carácter del pecado. Es la única manera de entender muchas de las declaraciones que Pablo hace en esos versículos. Por ejemplo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. El versículo 7 dice en la última parte, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es interesante cómo hace este planteamiento Pablo, ¿no? Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Pero, ¿cómo hace esto la ley? En primer lugar, simplemente nos define el concepto de pecado. Nunca habría sabido yo, lo que es codiciar si la ley no lo hubiese dicho. Pablo dice, yo no hubiera conocido esto si entonces no se me habría dado a entender, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no lo hubiera dicho en este sentido, no codicias. Esto significa que el concepto mismo de codicia es explicado en la ley. Sin ese estándar, Pablo no hubiera entendido que eso es pecado. Por eso, vuelvo a repetirlo, es importante para qué es la ley y cuál es el propósito principal de la ley. Y que yo lo decía, mostrar el carácter del pecado. Vuelvo a leer al final del versículo 7, donde el texto dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En segundo lugar, la ley revela el pecado en nosotros. Aparte de la ley, el pecado está muerto. El versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta declaración indica que cuando el mandamiento de Dios llega a nosotros, en realidad aviva el pecado en nuestros corazones, mostrándonos no solo lo que el pecado es en general, sino cómo el pecado reside dentro de nosotros. Pablo, hermanos, vuelve a afirmar esta idea en el versículo 13. El texto bíblico dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Otra versión dice, ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Pablo está describiendo una situación en la cual él encontró que entre más trataba de evitar la codicia y la envidia, más crecía en él. Cuando él leía la ley, el pecado en su vida se volvía extremadamente pecaminoso.
Es decir, mucho peor y totalmente inexcusable. Era hasta entonces que podía ver su pecaminosidad y su necesidad. El planteamiento de Pablo es que la ley no nos puede salvar. Ese nunca fue y nunca podrá ser el propósito, porque fue dada a los pecadores. Pero puede y nos debe mostrar que necesitamos ser salvos, que somos pecadores. A menos que la ley haga su trabajo, no veremos a Cristo. Viviremos negando la realidad de la profundidad y la naturaleza de nuestro pecado. En otras palabras, necesitamos la ley para que nos convenza de nuestro pecado antes de que podamos ver nuestra necesidad de la gracia de Dios en Cristo, de tener un deseo por esa gracia. Y Pablo declara algo más. Además del hecho de que la ley nos muestra nuestro pecado, la ley, dice él, en realidad empeora y provoca el pecado en nosotros. El pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, dice otra versión. Cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado. Ahora leamos, yo tengo aquí Reina Valera del 60 y voy a leer el versículo 8 y 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, vea lo que produce, ¿no? Porque dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, observe esto, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo hace esto? La respuesta básica es que hay una perversidad en nuestros corazones. La perversidad, hermanos, es un deseo de hacer algo por el simple hecho de ser prohibido. Y esto es muy interesante, ¿no? Creo que una forma para que un niño haga algo, hay que prohibirlo. Si usted se lo prohíbe, muy probablemente lo vaya a hacer. Y creo que con nosotros no es muy distinto, ¿no? Las cosas que se nos prohíben muchas veces son las cosas, entonces se vuelven en cosas que deseamos. Y lo único que habla entonces esto es de la perversidad de nuestros corazones. La perversidad es un deseo de hacer algo por el simple hecho de ser prohibido. Es un gozo en la maldad en sí misma. El planteamiento de Pablo es que podemos sentir poco interés en hacer algo malo hasta que el mandamiento contra eso llega a nosotros. Por eso ponía, hermanos, el ejemplo de un niño, ¿no? Probablemente había algo en la sala. El niño nunca se dio cuenta, él pasó una, otra y otra vez, hasta que usted le dijo, no vayas a tocar ahí, ¿no? Te prohíbo tocar eso. Desde ese momento se capta toda la atención del niño y lógicamente lo que quiere hacer es tocar eso prohibido.
Y eso también es lo que pasa con la ley. Y cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad natural se aviva y puede tomar el control. Por eso Pablo, hermanos, en el versículo 7, en esa última parte, es muy claro, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia. O sea, yo no conociera la codicia, dice Pablo, si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando oímos el mandamiento, nuestra perversidad natural se aviva y puede tomar el control. Esta percepción es una puerta para entender la anatomía del pecado, lo que es en su esencia. Agustín, hermanos, hace un análisis clásico de este punto en su libro llamado Confesiones, y describe que una vez, cuando él era niño, robó unas peras, y después saca unas profundas enseñanzas de su experiencia. Es bien interesante lo que él dice, y me gustaría podérselos leer. Cerca de nuestro viñedo, ojo, ellos tenían su viñedo, pero dice, cerca de nuestro viñedo había un árbol de peras lleno de fruta. Aunque la fruta no era particularmente atractiva, ni en color ni en sabor, yo y algunos otros jóvenes concebimos la idea de sacudir el árbol para que las peras cayeran y así poder llevárnoslas. Nos pusimos en camino tarde por la noche y robamos toda la fruta que pudimos cargar. Esto no lo hicimos para comernos las peras. Quizás probamos algunas, pero después aventamos el resto a los cerdos. Nuestro placer verdadero fue simplemente hacer algo que no estaba permitido. Ese era el placer, ¿no? Hacer algo que no estaba permitido. Yo tenía un montón de peras más ricas en mi propiedad. Solo tomé estas con el fin de ser un ladrón. Una vez que las tuve, las tiré, y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo, indica él. Es interesante, ¿no?, de este ejemplo que Agustín pone, y de saber que así es el ser humano. En este ejemplo, él no tenía necesidad de peras. Y no las roban porque fueran más bonitas a la vista, porque fueran deliciosas, sino por el simple hecho de quererlas robar, ¿no? Y de hacer lo que estaba prohibido. Y eso, como lo confiesa Agustín, le trae mucha satisfacción hacer lo prohibido. Y esto demuestra nuevamente la perversión en el corazón del hombre. Agustín está diciendo que siempre existe un motivo más profundo cuando cometemos cada pecado. Cuando una persona miente, roba, es impura o cruel, siempre existe un motivo superficial. Hay avaricia, ira u otra cosa. Pero la experiencia de Agustín con ese árbol de peras y su estudio de la Escritura le mostró que el motivo subyacente y definitivo del pecado es jugar a ser Dios. Imaginándose él mismo hablando con Dios, Agustín continúa y dice: de una manera perversa, todos los hombres te imitan y se alejan de ti. ¿Qué fue entonces lo que amé en este robo que cometí?, se pregunta.
de qué manera torpe y perversa imité a mi Señor. Encontré placer en quebrantar tu ley sin castigo y producir de esta manera una sombra entenebrecida de tu omnipotencia. ¡Qué espectáculo! Un siervo huyendo de su amo y siguiendo una sombra. ¿Podría yo disfrutar lo que era prohibido por el simple mero hecho de ser prohibido y no por ninguna otra razón? Tenemos un deseo profundo de estar a cargo del mundo y de nuestras vidas. Y todos, hermanos, tenemos que luchar con esto, ¿no? Queremos tener el control de nuestras vidas, estar a cargo del mundo, tomar nuestras propias decisiones sin que nadie más se meta. Queremos ser soberanos, queremos ser independientes, queremos que nadie se meta en nuestros asuntos. Cada ley que Dios establece es una violación a nuestra absoluta soberanía. Lo vuelvo a repetir, cada ley que Dios establece es una violación a nuestra absoluta soberanía. Nos recuerda que no somos Dios y nos impide ser soberanos para vivir como querramos. Y con esto, hermanos, voy concluyendo en esta noche. En su esencia, el pecado es una fuerza que odia tal violación a nuestra soberanía absoluta. Creo que el ser humano desea ser Dios y por eso desea ser soberano, actuar en libertad. ¿Cuál fue la primera tentación de la serpiente en el jardín del Edén? Génesis capítulo 3 y versículo 4. Llegarán a ser como Dios. Llegarán a ser como Dios. Esa fue la esencia del primer pecado y también la esencia de todos los nuestros. Por lo tanto, ya que la esencia del pecado es el deseo de jugar a ser Dios, de que nuestra soberanía no sea transgredida, cada ley desencadenará el pecado en su fuerza y poder originales. Entre más seamos expuestos a la ley de Dios, más potencia tomará esa fuerza pecaminosa. Y por eso, hermanos, es tan importante y necesitamos la gracia de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a seguir dentro de 8 días desarrollando este tema muy interesante y les invitamos desde ya que también se puedan conectar. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad. Señor, porque al observar, al reflexionar en estos versículos nos damos cuenta de la perversidad que hay en el corazón del hombre. Y que necesitamos, Señor, de ti día con día. Necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos, Señor, de tu perdón. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender, Señor, tu palabra. A amarla, a meditarla y a practicarla, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, por aquellos amigos, por aquellas personas que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor.
Gracias porque eres bueno y porque eres maravilloso, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pido, Señor, que nos des descanso, que nos des reposo. Tú conoces las necesidades de mis hermanos. Y te pido, Señor, que les llenes de tus ricas y abundantes bendiciones. Tú conoces sus necesidades. Por favor, glorifícate, Padre eterno, en cada una de sus necesidades. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, mis queridos hermanos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede encontrarnos en YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, comparta los videos, active la campanita también para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Les esperamos este domingo a nuestro servicio presencial a las 9:30 de la mañana. Será una bendición poder compartir con ustedes y saludarles. Que Dios les bendiga y les guarde.